caminos que Dios ha puesto, que el hombre tiene que elegir. Uno a la gloria, otro al infierno, quizás cuál de ellos vas a seguir. Hay dos caminos que Dios ha puesto, que el hombre tiene que elegir. Uno a la gloria, otro al infierno, quizás cuál de ellos vas a seguir. Para tu alma, si tú desprecias la salvación, hoy es el día que tú decidas. Muy, pero muy buenos días, estimados oyentes de La Predicadora. Quien les saluda, el pastor Antonio Villanueva de Iglesia de Dios. Agradecemos al Señor por su bondad, por su amor, su misericordia. Estuve volviendo de un viaje misionero a Formosa. Estuve casi 20 días, 19 días estuve en Formosa y le agradezco a Dios porque hemos tenido preciosos cultos, hermosas reuniones, donde hay mucha necesidad en ese pueblo. Estuve en un lugar que se llama Fortín Soledad, después en el Solitario, estuve también en Formosa Capital. Y bueno, gracias a Dios porque Dios ha estado cuidándome, guardándome y usando también mi vida para la gloria de su nombre. Así que estoy agradecido a Dios por haberme permitido realizar este viaje que fue de mucha bendición tanto para mí como para los hermanos. Y la palabra de Dios nos dice que si confesare con tu boca que Jesús es el Señor, creyere en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todo es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel del quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Así dice la palabra de Dios. Y dice, ¿cómo pues invocarán en aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en el quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Así que hay dos grupos, el grupo que va, pero también está el grupo que envía, o sea, el grupo que apoya en oración con su ofrenda. Y bueno, yo quiero agradecer sin ninguna duda a todos los hermanos que han estado orando por mí en este viaje que he hecho a Formosa y también los que han ofrendado, que Dios realmente les bendiga. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Porque gracias a la oración y a las ofrendas de los hermanos he podido hacer este viaje. No podía haber sido si no fuese el apoyo y la colaboración de todos los hermanos, ¿no es cierto?, que han estado orando y apoyando este ministerio. ¿Cómo podrán si no fuesen enviados? ¿Cómo estará? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Irán, dice la palabra de Dios, los que con lágrimas sembraron, con regocijos segarán. Así dice la palabra de Dios. Así que yo le doy muchas gracias a Dios por las bendiciones recibidas de parte de Dios en ese lugar. Pero ahora ya de regreso aquí, nuevamente tenemos la posibilidad de poder ir a las cárceles. Así que yo le pido sus fieles oraciones. Por 20 años estuvimos trabajando en la unidad 34, Melchor Romero La Plata. Allí
cuando nosotros dejamos de ir por la pandemia, quedaron 6 pabellones cristianos, 6 iglesias que alaban y glorifican el nombre de Dios. Bueno, ahora nos dijeron que tenemos la posibilidad nuevamente de ir nuevamente a la cárcel, a la unidad 34, donde estuvimos trabajando, así que yo le pido también sus fieles oraciones por esto, para que Dios esté proveyendo, supliendo y que nos esté ayudando también a poder volver a esa iglesia que está en la unidad 34, Melchor Romero, La Plata. Los hermanos están comunicándose desde allí por medio de celulares y contentos y esperando el día que podamos regresar nuevamente, y es probable que en este mes, a mediados de mes por allí, en esa fecha vamos a estar regresando nuevamente a predicar la palabra de Dios en esos lugares. Será muy grato volver a ver a mis hermanos que tuvimos tanto tiempo con ellos trabajando allí en la unidad 34. Así que muy contento, muy agradecido a Dios. También nos espera el estudio que estuvimos haciendo. Vamos a seguir estudiando. Posiblemente creo que va a ser así. Ya el viernes comenzamos nuevamente los estudios, y en esta oportunidad vamos a hacer el curso de cómo predicar. Los viernes a las 19 horas vamos a estar estudiando ese curso. Así que yo le pido que estemos orando, y si hay alguien todavía que quiere anotarse, quiere hacer este estudio, puede llamar al 15 30 95 15 58. De nuevo le digo, si a alguno le interesa o quiere estudiar este curso que comienza el próximo viernes, cómo predicar. Yo creo que una de las cosas que Dios nos ha dejado es esto de predicar la palabra de Dios. Dice las Sagradas Escrituras, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Y la palabra de Dios es locura a los que se pierden, pero para nosotros es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Porque le agradó a Dios salvar a los pecadores por medio de la predicación de la palabra. Jesús nos mandó ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Para eso tenemos que prepararnos, tenemos que capacitarnos para hacer la tarea con eficacia, con excelencia, porque es la tarea que el Señor nos mandó a predicar la palabra de Dios, y por eso vamos a estar haciendo este curso. A veces quieren que vayamos a predicar, pero no nos enseñan cómo hacerlo. Por eso nosotros el día viernes vamos a estar comenzando con este curso. También vamos a tener algunas clases para los hermanos que hacen programa de radio. Tenemos invitada una hermana que es locutora, que va a venir a dar clases también. Las clases de locución son completamente gratuitas, así que si alguno quiere acercarse el día viernes a las 19 horas, vamos a estar comenzando los estudios. Así que vamos a hacer una pausa musical y luego continuamos por la predicadora. Quisiera comprender por qué Dios eligió para hablarle a Moisés. Aquella humilde zarza plantada en el desierto, habiendo tantas flores. La voz de su presencia, la llama de su gloria, entre sus hojas dio. Y parado en una zarza, Él al mundo se mostró.
parado en una zarza, y parado en una zarza, él al mundo se mostró. Quémame, 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 tan solo una vez. Quisiera comprender por qué Dios me eligió si no soy el mejor. Delante de sus ojos hay algo parecido a aquella zarza y yo. No lo hubiera querido, no lo hubiera querido que Dios pudiera amar. Si una zarza pudo arder, si una zarza pudo arder, arder quiero yo también. Si una zarza pudo arder, si una zarza pudo arder, arder quiero yo también. Quémame, 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 tan solo una vez. Hay tantas zarzas tristes plantadas en el desierto que nadie mira ya. Los vientos del desierto quebraron, la voltearon y casi muerta está. Si tú vales poco, si así no vale nada, Jesús no te olvidó. Y aunque seas una zarza, y aunque seas una zarza, Dios te mira hoy. Y aunque seas una zarza, y aunque seas una zarza, Dios te mira hoy. Quémame, 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 tan solo una vez. Quémame, 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 tan solo una vez. Continuamos por este programa que hemos titulado Libres por la Verdad. Quien les saluda, el pastor Antonio Villanueva. Y quería decirle que hoy a las 20 horas tenemos reunión. Hoy a las 20 horas tenemos reunión en Coronel Isleño 1918 en Gregorio de la Ferrere. Hoy entonces a las 20 horas tenemos reunión en la calle Isleño 1918 Gregorio de la Ferrere. El día jueves, el día de mañana, tenemos a las 16 horas, a las 4 de la tarde en Burela y Chivilcoy, barrio Oro Verde, kilómetro 36. Así que atención a los hermanos de ese lugar. El día de mañana vamos a estar haciendo un culto para la gloria de Dios. Burela y Chivilcoy, Burela 5600. Y el día domingo también a las 10 de la mañana estamos allí
en Oro Verde, en la calle Burela y Chivilcoy, a las 10 de la mañana. Entonces el domingo vamos a estar celebrando un culto para la gloria de Dios. Burela y Chivilcoy, en Oro Verde, kilómetro 36 de la Ruta 3, el día domingo a las 10 de la mañana y el jueves a las 16 horas. Vamos a ir a la palabra de Dios, vamos a estar leyendo en el libro de San Juan, capítulo 8 y versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Le respondieron: linaje de Abraham somos, jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. El esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libre. Y así nos dice entonces la palabra de Dios. Estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Es cierto que muchos de nosotros ya conocemos hace rato esta palabra, pero es muy importante porque a lo mejor, aunque conocemos esta palabra, no estamos gozando de esa libertad que Jesús vino a dar a este mundo. Así que si el Hijo libertare, serán verdaderamente libres, y hay veces que, aun a pesar de que Él vino para que nosotros seamos libres, todavía no podemos vivir en esa libertad que Él vino a darnos. Y por eso es muy importante que prestemos atención a las palabras que justamente nuestro amado Señor nos dejó. Dice: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Debemos permanecer creyendo su palabra, confiando su palabra y también proclamando su palabra. Si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. No tenemos que salirnos de la palabra de nuestro Dios. Si ustedes me obedecen, serán verdaderamente mis discípulos, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. La palabra de Dios nos dice: por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es un don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Y el Señor nos llamó a su camino y nos hizo su Hijo, pero tenemos que mantenernos fiel a su palabra. Somos salvos por gracia, pero con nuestra obediencia permanecemos en esa gracia. Si ustedes permanecen, y ahí está, tenemos que permanecer en su palabra, obediente a su palabra, creyendo su palabra, proclamando su palabra. Verdaderamente mis discípulos, porque justamente Él nos llamó para que nosotros seamos sus discípulos. Así dijo Jesús, ¿no es cierto? Serán verdaderamente mis discípulos, no discípulos falsos, sino verdaderos. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. No el ignorar la verdad, sino el conocer la verdad. La palabra de Dios también dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, Dios también te desechará a ti. La palabra de Dios dice que no era que no había manera de poder tener conocimiento, sino de que ellos habían desechado el conocimiento. Pero en esta mañana nos dice la palabra de Dios: conocerás la verdad y la verdad los hará libres. Y a pesar tal vez de que hace mucho tiempo que somos creyentes en Cristo el Señor, sin embargo podemos estar sufriendo alguna opresión demoníaca o alguna enfermedad, y de alguna manera nosotros, a pesar del tiempo que somos creyentes, necesitamos ser libres. Conocerá la verdad y la verdad los hará libres. Tenemos que conocer todas las promesas de Dios, justamente
todas las promesas del Señor Jesús, que Él ha dejado en su palabra, y seremos libres, dice la palabra de Dios. Él nos ha dado magnífica, gloriosa, preciosa promesa, dice la palabra de Dios. Entonces tenemos que conocerla. Conocerás la verdad, y la verdad os hará libre. La verdad acerca de Dios, la verdad acerca de Jesús, la verdad acerca de nosotros mismos y la verdad acerca de nuestro adversario, el diablo. La Biblia dice no debemos ignorar sus maquinaciones. Entonces lo primero que tenemos que saber es que la verdad de Dios nos dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Así nos dice las Sagradas Escrituras. La verdad es que Él nos ama, la verdad es que Él no nos dejará ni nos desamparará. La verdad es que Dios nos da la victoria por medio del Señor Jesucristo. La verdad es que todo lo podemos en Cristo porque Él nos fortalece. La verdad es que no vamos a ser tentados más de lo que podamos resistir, sino que juntamente con la tentación dará Dios la salida para que podamos soportar. La verdad es que Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso dijo nuestro amado Señor Jesús: he aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Porque a veces entonces nos sentimos solos, nos sentimos desamparados. Bueno, esa es la mentira de Satanás, que nos dice que estamos solos, que estamos desamparados, que nadie nos quiere, que nadie nos ama. Esas son las mentiras de Satanás. Le pertenecemos al Señor, Él nos compró, nos lavó con su sangre, y la palabra de Dios dice: Dios nos dio vida eterna. Esa vida eterna está en su Hijo. El que tiene al Hijo de Dios tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no verá la vida. Y si tenemos a Cristo en nuestro corazón, tenemos todo. Cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará. En Jesús tenemos paz, tenemos gozo, tenemos alegría. Él dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Escuchemos entonces lo que Él nos dice a través de su palabra, porque por medio del conocer la verdad seremos libres. Seguimos escuchando buena música por La Predicadora. Como Bartimeo, yo junto al camino espero que pase Jesús por aquí. Me vine implorando: Maestro divino, alumbre mis ojos, ten piedad de mí. Tú eres el pan del cielo, fuente de la vida, de la peñería que quiero tener. Tú eres el pan del cielo, fuente de la vida, de la peñería que quiero tener. Quisiera acercarme a tu dulce planta, mi tierno rabí, y si tú quisieras, puedes hoy limpiarme de toda mi letra y hacerme feliz. Tú eres el pan del cielo, fuente de la vida, de la peñería que quiero tener. Tú eres el pan del cielo, fuente de la vida, de la peñería que quiero tener.
quisiera tocarte, mi dulce David, y si preguntares quién me ha tocado, te diré yo he sido, ten piedad de mí, tú eres el pan del cielo, fuente de la vida, de la peña herida que quiero tener, tú eres el pan del cielo, fuente de la vida, de la peña herida que quiero tener. Continuamos por La Predicadora, quien les habla, el pastor Antonio Villanueva. Quiere hacer su pedido de oración o hacer una consulta pastoral, puede llamar al teléfono de la radio, al celular de la radio, que es 11 60 39 33 75, es el teléfono de La Predicadora. También puede llamar y hacer su pedido de oración al pastor Antonio Villanueva, quien les habla, quiere hacer una consulta pastoral, o si necesita oración con unción de aceite, también podemos ir a orar por alguna persona que esté enferma. El celular del pastor Antonio Villanueva es 15 30 95 15 58. Nuevamente le repito, si usted no lo ha podido anotar, el celular del pastor Antonio Villanueva para hacer una consulta pastoral o un pedido de oración es 15 30 95 15 58. Continuamos entonces con la palabra de nuestro Dios. No podemos separar a Jesús de su palabra. Si creemos en Jesús, tenemos que creer en lo que Él dijo, en lo que Él enseñó, y lo que Él dijo está escrito en la palabra de Dios, en la Santa Biblia. Y Jesús decía, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Y en este versículo también nos habla de la perseverancia en Dios, perseverancia en congregarnos, perseverancia en la oración, perseverancia, ¿no es cierto?, en nuestro compromiso con el Señor. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dice tú, seréis libres? Y ellos consideraban que ellos eran libres, dice, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Y cómo dice tú, seréis libre? Ellos consideraban que ellos no necesitaban la libertad que Jesús había venido a traerle. Sin embargo, Jesús le dice, de cierto digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Así que si el Hijo libertaren, serán verdaderamente libres. Así es que hay muchas personas que, según su opinión, no necesitan la libertad que Jesús vino a traer a este mundo. Y esto es porque las personas no solamente pueden ser engañadas por Satanás el diablo o pueden ser engañadas por otra persona, sino porque las personas se engañan a sí mismas. Las personas se engañan a sí mismas. Ellos decían, nosotros no necesitamos ser libres porque somos libres, y se estaban engañando a sí mismos. La palabra de Dios nos dice, no sean oidores olvidadizos, engañándose a ustedes mismos. Cuando oímos y no ponemos por obra la palabra de Dios, nos estamos engañando a nosotros mismos, nos dice las Sagradas Escrituras. Luego dice la palabra de Dios, no se engañen
Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso también cosechará. El que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna, nos dice la palabra de Dios. Así que no podemos hacer algo o sembrar algo malo y recoger algo bueno. Si sembramos lo malo, vamos a recoger lo malo. No se engañen, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso también cosechará, nos dice la palabra de nuestro Dios. Y en el capítulo 6 del libro de de Primera de Corintios, capítulo 6, Primera de Corintios, capítulo 6, verso 9, dice así: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erres, no te equivoques, no te engañen, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicentes, ni los estafadores heredará el reino de Dios. Esto eras alguno más, ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús por el Espíritu de nuestro Dios. Este pasaje nos dice: no se engañen, los injustos no heredarán el reino de Dios, toda injusticia es pecado. Entonces, los injustos no heredarán el reino de Dios. No se equivoquen, no se engañen a ustedes mismos. Y ahí dice: no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicentes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Si alguien está justamente en esta lista, no crea que va a heredar el reino de Dios. No se engañe. Si alguien, aún yendo a la iglesia, está en adulterio, no se engañen, porque los adúlteros no heredarán el reino de Dios. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Esto es así. Si alguien está practicando estas cosas, no se engañe, no espere que usted con todo lo que está haciendo va a tener la recompensa o el premio de la salvación o la vida eterna. Los adúlteros, los afeminados, los que se echan con varones, los ladrones, los ávaros y los borrachos tendrán su parte en el lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda. No siga engañándose a usted mismo. Si usted está practicando alguna de estas cosas, arrepiéntase, vuelva hacia Dios. Esto era alguno, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Hay perdón para todo pecado humano. Jesús murió por todos nuestros pecados. Entonces lo peor de todo no es el pecado, lo peor de todo es no arrepentirse, no pedir perdón a Dios por los pecados. Así que si está en esta lista, vuélvase a Dios de todo corazón, no se engañe, no siga engañándose a usted mismo. La palabra de Dios lo dice: no se engañen, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso también cosechará. Y el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Si alguno se cree ser algo no siendo nada, la palabra de Dios nos dice: a sí mismo se engaña. Así que oremos a Dios para que el Espíritu Santo pueda traer convicción de pecado en nuestro corazón y podamos comprender la situación en la que nosotros estamos.
seguimos escuchando buena música por la predicadora. Cuando yo fui muy joven, un día enfermé, mi estómago doliente, no podía ya comer, enfermo y muy triste, no podía ya beber, fue muy feo mi mal, horrible padecer, no encontré medicina, me curé mi mal. No encontré curandera, no encontré el doctor que tenga el poder para darme salud. Todo estaba perdido si no fuera el Señor. Escuché palabras de Dios, escuché de Cristo Jesús, escuché la predicación de un varón de Dios que me dijo así: Jesucristo sufrió en la cruz, en su muerte Él nos salvó, llevando toda enfermedad, allí Él sufrió, por mí y por ti. Me decía también: Jesús resucitó y está con nosotros, el autor de la fe, para siempre Él vive y puede salvarte y sanarte también, si confías en Él. Me entregué a Jesús y oraron por mí, en el nombre de aquel Jesús de Nazaret, y por fin encontré salvación y salud, encontrando así en Jesús el poder. Escuché palabras de Dios, escuché de Cristo Jesús, escuché la predicación de un varón de Dios que me dijo así: Jesucristo sufrió en la cruz, en su muerte Él nos salvó, llevando toda enfermedad y allí ha sufrido por mí y por ti. Hay dos caminos que Dios ha puesto que el hombre tiene que elegir, uno a la gloria, otro al infierno, quizás cuál de ellos vas a seguir. Hay dos caminos que Dios ha puesto que el hombre tiene que elegir, uno a la gloria, otro al infierno, quizás cuál de ellos vas a seguir. Continuamos por la predicadora, quienes habla el pastor Antonio Villanueva. Hoy, entonces, este miércoles a las 20 horas tenemos reunión en Coronel Isleño 1918 en Gregorio de la Ferrere, y el día viernes comenzamos con el estudio de la palabra de Dios. A las 19 horas comenzamos entonces con este nuevo curso que se llama Cómo Predicar. Y el día jueves, el día de mañana, a las 16 horas, tenemos reunión en la calle Burela y Chivilcoy, en Oro Verde. Allí estaremos predicando la palabra de Dios, la calle Burela y Chivilcoy, a las 16 horas. Y el día domingo a las 10 de la mañana nuevamente tenemos reunión allí en la calle Burela
y Chivilcoy. Así que estaremos orando por estas reuniones y continuamos entonces con la palabra de nuestro Dios que nos dice: conocerás la verdad y la verdad los hará libre. Jesús dijo: todo aquel que practica el pecado es esclavo del pecado, y el esclavo no queda para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo de Dios los hace libres, serán verdaderamente libres, dice la palabra de nuestro Dios. Así que este punto es de mucha importancia, porque el enemigo no es que quiere que vos cometas algún pecado nada más, sino que él quiere esclavizarte, él quiere reinar. Dice la Biblia: no reine el pecado en ustedes. El enemigo quiere gobernar, quiere reinar, y él no viene a hacerte una visita, no, él viene para quedarse y para esclavizarte. Muchas veces el enemigo quiere convencer a las personas que no, que solamente una vez y lo demás no, pero sin embargo el Satanás, el diablo, es un mentiroso y padre de mentira. Las Sagradas Escrituras dice que Jesús lo dijo: el que practica el pecado, esclavo es del pecado. Y en el libro de Juan, Primera de Juan, dice: el que practica el pecado es del diablo. O sea que el que practica el pecado le abre puertas a los demonios. El que practica el pecado le está sirviendo a Satanás y no a Dios. Pero el pecado pierde el poder cuando nosotros confesamos nuestro pecado. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y Él es justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, de toda iniquidad. Así que ese terreno que le hemos cedido por nuestros pecados a Satanás, el diablo, lo podemos recuperar cuando nosotros nos arrepentimos. Lo peor de todo no es el pecado, lo peor de todo es no arrepentirse, no confesarle a Dios, porque hay perdón para todo pecado humano, así nos dice la Sagrada Escritura. Así que vamos a orar a nuestro Dios y vamos a estar orando por los hermanos que han estado pidiendo oración por su salud. Vamos a estar pidiéndole a nuestro Dios por la hermana Claudia. Vamos a estar pidiéndole al Señor por Josefa. Vamos a estar pidiendo oración por Moreno, que pueda llegar a la casa de Dios, que cambie su corazón. Así que vamos a estar orando a nuestro Dios. Por Estela Chena de San Justo, vamos a estar pidiéndole a Dios. Padre, en esta hora quiero pedirte por cada hermano, cada hermana, Señor, que ha estado haciendo su pedido de oración. Señor, tu palabra es verdad, Señor, y tu palabra dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Por eso pedimos, Señor, que tú sanes, Señor, a los hermanos que han estado haciendo su pedido de oración en este programa. Señor, que la bendición tuya pueda estar llegando, Señor, a través de estas ondas radiales a cada persona que está enferma, Señor amado, que sean sanados para la gloria de tu nombre. Señor, nos ponemos de acuerdo para pedirte, Señor, por la salud y sanidad de cada uno de nuestros hermanos. Queremos darte gracias una vez más por permitirnos estar llegando a través de estas ondas radiales. Te adoramos, te alabamos, bendecimos tu nombre y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Esto ha sido todo por hoy. Nuevamente les recuerdo el número de mi celular si ustedes quieren comunicarse con el pastor Antonio Villanueva. Pueden hacerlo al 15 30 95 15 58. Les repito nuevamente el celular del pastor Antonio Villanueva, que es el 15 30 95 15 58. Que Dios les bendiga y será hasta el próximo miércoles a las 9 de la mañana. Hay dos
caminos que Dios ha puesto que el hombre tiene que elegir. Uno a la gloria, otro al infierno, quizás cuál de ellos vas a seguir. Hay dos caminos que Dios ha puesto que el hombre tiene que elegir. Uno a la gloria, otro al infierno, quizás cuál de ellos vas a seguir. Para tu alma, si tú desprecias la salvación, hoy es el día que tú decidas, de ti depende la decisión. Será muy triste para tu alma, si tú desprecias la salvación, hoy es el día que tú decidas, de ti depende la decisión. Que me ha salvado, vivo cantando en mi corazón, tus ojos bellos me van alumbrando a una vida llena de amor. Desde el momento que me ha salvado, vivo cantando